La locura de un día, de Emma Orczy. No creo que nadie supiera jamás que la verdadera explicación del extraordinario misterio conocido por el público lector como el atropello de Somershire se desarrolló en la mente ágil e intuitiva de mi querida Milady. De hecho, hasta el día de hoy, en lo que respecta al público, el atropello de Somersetshire nunca ha sido explicado adecuadamente, y es muy habitual que esos entrometidos tan aficionados a criticar a la policía señalen ese caso como un ejemplo de notable incompetencia por parte de nuestro departamento de detectives. Una joven llamada Jane Turner, visitante de Weston-super-Mare, fue encontrada una tarde en estado de indefensión, atada y amordazada, sufriendo de terror e inanición en el dormitorio que ocupaba en un conocido edificio de apartamentos de esa ciudad. Se llamó inmediatamente a la policía y tan pronto como la señorita Turner se recuperó, dio toda la explicación que pudo del misterioso suceso. Trabajaba en una de las grandes tiendas de telas de Bristol y pasaba sus vacaciones anuales en Weston-super-Mare. Su padre era el carnicero local de Banwell, un pueblo a unos 6 kilómetros de Weston, y parece que alrededor de la 1 de la tarde del viernes 3 de septiembre estaba ocupada en su habitación guardando algunas cosas en su bolso, preparándose para ir a Banwell con la intención de visitar a sus padres el fin de semana. Llamaron a su puerta y una voz dijo: «Soy yo, Jane. ¿Puedo pasar?» No reconoció la voz, pero de alguna manera pensó que debía ser de una amiga. Así que gritó: «¡Pasa!». Eso era todo lo que la pobre recordaba con certeza, pues al instante siguiente la puerta se abrió de golpe. Alguien se abalanzó sobre ella con una violencia asombrosa. Oyó el estrépito de una mesa al caer y sintió un golpe en la cabeza, mientras un pañuelo húmedo le apretaba la nariz y la boca. Entonces no recordó nada más. Cuando poco a poco recuperó el sentido, se encontró en la terrible situación en la que la señora Skeward, su casera, la encontró 24 horas después. Cuando la presionaron para que describiera a su agresor, dijo que al abrirse la puerta de golpe, creyó ver a una mujer mayor con un amplio manto, sombrero y velo, pero que al mismo tiempo estaba completamente segura, por la fuerza y brutalidad de la embestida, de que la había atacado un hombre. No tenía enemigos ni posesiones que valieran la pena robar, pero su bolso, que sin embargo solo contenía unas pocas bagatelas, había desaparecido. Los habitantes de la casa, por otro lado, pudieron arrojar poca luz sobre el misterio que rodeaba este asalto tan extraordinario y aparentemente sin propósito. La señora Skeward solo recordaba que el viernes la señorita Turner le dijo que iba a Banwell y que estaría fuera el fin de semana, pero deseaba conservar su habitación hasta su regreso el lunes siguiente. Eran alrededor de las 12:30, la hora en que se preparaban los almuerzos para los distintos inquilinos. No es de extrañar, por tanto, que nadie en el bullicioso edificio de apartamentos le diera mucha importancia a que no vieran a la señorita Turner salir de casa después de eso. Y sin duda la desdichada habría quedado varios días en el lamentable estado en que finalmente la encontraron, de no ser por el hecho de que la señora Skeward era del tipo avaricioso habitual en su especie. Weston-super-Mare estaba abarrotado ese fin de semana y la señora Skeward, acosada por los solicitantes de alojamiento, no veía por qué no alquilar la habitación de su inquilina ausente durante 1 o 2 noches y así obtener el doble de dinero. Acompañó a una visita a la habitación de la señorita Turner el sábado por la tarde y al abrir la puerta de golpe, que por cierto no estaba cerrada con llave, se horrorizó al ver a la pobre muchacha medio sentada, casi resbalándose de la silla a la que la habían atado con una cuerda, con un chal de lana enrollado en la parte inferior de su rostro.
En cuanto liberó a la desafortunada víctima, la señora Skeward mandó llamar a la policía y gracias a la inteligente labor del detective Parsons, un hombre de la zona, se recogieron allí mismo algunos fragmentos de evidencia muy confusa. Primero estaba el asunto de la anciana de la amplia capa a quien Jane Turner había mencionado como su agresora. Al parecer, alguien que respondía a esa descripción había llamado el viernes alrededor de la 1 y pidió ver a la señorita Turner. La criada que abrió la puerta respondió que creía que la señorita Turner se había ido a Banwell. «Oh», dijo la anciana, «todavía no habrá salido. Soy la madre de la señorita Turner y tenía que ir a buscarla para que pudiéramos salir juntas». «Entonces quizá la señora Turner todavía esté en su habitación», sugirió la criada. «¿Voy a ver?» «No se moleste», respondió la mujer. «Conozco el camino, iré yo misma». Después de lo cual la anciana pasó junto a la criada y cruzó el pasillo y subió las escaleras. Nadie la vio bajar, pero uno de los inquilinos parece haber oído que llamaban a la puerta de Jane Turner y la voz femenina que decía «Soy yo, Jane. ¿Puedo pasar?» Lo que sucedió después, quién era la misteriosa anciana y cómo y con qué propósito agredió a Jane Turner y le robó algunos objetos sin valor, fue el enigma al que se enfrentó la policía entonces y que en lo que respecta al público nunca se ha resuelto. La madre de Jane Turner estaba en cama en ese momento con un tobillo roto e incapaz de moverse. La anciana era por lo tanto una impostora y la búsqueda de ella, aunque intensa y apasionada en ese momento, les aseguro, ha sido a ojos del público absolutamente infructuosa. Pero de eso hablaremos más adelante. En la escena del crimen hubo poco que orientar a la investigación posterior. La cuerda con que Jane Turner había sido inmovilizada no proporcionó ninguna pista. El chal de lana era de la señorita Turner, arrebatado por el malhechor para ahogar los gritos de la chica. En el suelo había un pañuelo, sin iniciales ni marcas de lavado, que obviamente había sido empapado en cloroformo, y cerca un frasco que contenía el anestésico. Una mesita estaba volcada y los artículos que habían estado sobre ella estaban esparcidos por todas partes, como un jarrón con algunas flores, una caja de galletas y varios ejemplares del West of England Times. Y nada más. El malhechor, tras lograr su siniestro propósito, evidentemente logró salir de la casa sin ser visto. Su salida fue sin duda fácil, debido a que era la hora del almuerzo. Por supuesto, algunos de nuestros compañeros más hábiles en el IAR propusieron varias teorías. La solución más probable era la culpabilidad o al menos la complicidad del novio de la joven, Arthur Cottbus, un sinvergüenza que pasaba la mayor parte del tiempo en los hipódromos. El inspector Danvers, a quien el jefe había enviado para ayudar a la policía local, declaró que la propia Jane Turner sospechaba de su novio y trataba de protegerlo afirmando que no poseía nada de valor, mientras que sin duda el joven sinvergüenza sabía que ella tenía dinero y había planeado este asombroso golpe para robárselo. Danvers se sintió bastante disgustado cuando tras la investigación se demostró que Arthur Cottbus había ido a las carreras de York 3 días antes del asalto y no había salido de la ciudad hasta el sábado por la noche, cuando un telegrama de la señorita Turner lo citó en Weston. Además, la joven no rompió su compromiso con el joven Cottbus, por lo que la total ausencia de motivo constituía un serio obstáculo para la verosimilitud de la teoría. Entonces, el jefe mandó llamar a Lady Molly. Sin duda empezó a sentir que también aquí se encontraba un caso en el que el tacto femenino y la maravillosa intuición de milady podrían resultar más útiles que los métodos más aceptados del sexo opuesto. «Por supuesto, hay una mujer en el caso, Mary», me dijo Lady Molly al volver a casa de la entrevista con el jefe. Aunque en Scotland Yard todos desdeñan esa teoría y afirman que la voz femenina, sobre la que los únicos 2 testigos que tenemos están dispuestos a jurar, era fingida. «¿Crees entonces que una mujer agredió a Jane Turner?» «Bueno», respondió con cierta evasiva, «si un hombre adopta una voz femenina, el resultado es un tono agudo y antinatural.
y eso, estoy convencida, le habría parecido extraño a la criada, al inquilino o a ambos. Esta es la línea de pensamientos que milady y yo seguíamos cuando en ese repentino cambio de actitud tan característico en ella me dijo bruscamente: «Mary, espera un tren para Weston-super-Mare. Debemos intentar llegar allí esta noche». «¿Órdenes del jefe?» «No, mías», respondió lacónicamente. «¿Dónde está el ABC?» «Bueno, bajamos esa misma tarde y por la noche cenábamos en el gran hotel de Weston-super-Mare». Mi querida milady había estado reflexionando durante todo el viaje, e incluso ahora estaba singularmente silenciosa y absorta. Tenía el ceño fruncido, y de vez en cuando sus luminosas y oscuras órbitas se estrechaban de repente y sus pupilas se contraían como si las alcanzara una luz repentina. Yo estaba bastante desconcertada por lo que pasaba por su mente tan activa, pero mi experiencia me decía que el silencio de mi parte era la carta más segura. Lady Molly había anotado nuestros nombres en la lista del hotel como señora Walter Bell y señorita Granard, de Londres, y al día siguiente de nuestra llegada llegaron 2 paquetes pesados para ella a ese nombre. Los hizo subir a nuestra sala de estar privada y allí los abrimos juntas. Para mi asombro contenían montones de periódicos, por lo que pude ver a simple vista números atrasados del West of England Times, que abarcaban un año entero. «Busca y recorta la columna personal de cada número, Mary», me dijo Lady Molly. «Lo revisaré a mi regreso. Voy a dar un paseo y estaré en casa a la hora de comer». Sabía, por supuesto, que estaba absorta en sus asuntos y solo en eso, y en cuanto salió me puse manos a la obra con la tediosa tarea que me había encomendado. Mi querida señora evidentemente estaba dándole vueltas a un problema cuya solución esperaba encontrar en un número atrasado del West of England Times. Para cuando regresó ya tenía la columna personal de unos 300 números del periódico perfectamente archivadas y listas para su lectura. Me agradeció mi prontitud con una de sus miradas encantadoras, pero apenas dijo nada durante todo el almuerzo. Después de la comida se puso a trabajar. La vi estudiando cada trozo de papel minuciosamente, comparándolos, ordenándolos en grupo frente a ella y tomando notas al margen. Con solo un breve descanso para el té, permaneció sentada a la mesa durante casi 4 horas, al cabo de las cuales apartó todos los trozos de papel a un lado, salvo unos pocos que conservaba en la mano. Entonces me miró y suspiré aliviada. Milady estaba radiante. «¿Has encontrado lo que buscabas?», pregunté con entusiasmo. «Lo que esperaba», respondió. «¿Puedo saberlo?». Extendió los trozos de papel delante de mí. Eran 6 en total, y cada una de estas columnas tenía un párrafo especialmente marcado con una cruz. «Mira solo los párrafos que he marcado», dijo. Hice lo que me dijo. Pero si en mi corazón albergaba la vaga esperanza de encontrarme entonces con la solución del misterio que rodeaba al atentado de Somersetshire, estaba condenada a la decepción. Cuando uno de los párrafos marcados en las columnas personales llevaba las iniciales S.A.S., Su Alteza Serenísima, las llamativas iniciales en la sección personal del West of England Times, y su significado era invariablemente una cita en una de las pequeñas estaciones de tren de la línea entre Bristol y Weston. Supongo que mi desconcierto debió ser sumamente cómico, pues la risa ronca de milady resonó por la vacía y monótona sala de estar del hotel. «¿No lo ves, Mary?», preguntó alegremente. «Lo confieso», respondí, «me desconcierta por completo». «Y sin embargo», dijo con más gravedad, «esos pocos párrafos tontos me han dado la clave del misterioso ataque a Jane Turner, que ha estado desconcertando a nuestros colegas del Scotland Yard durante más de 3 semanas. «¿Pero cómo? No lo entiendo». «Lo sabrás, Mary, en cuanto volvamos a la ciudad. Durante mi paseo matutino he aprendido todo lo que quería saber y ahora estos párrafos me han tranquilizado».
Al día siguiente estábamos de vuelta en la ciudad. Ya en Bristol habíamos comprado un periódico matutino londinense que contenía en su página central una breve noticia con los siguientes titulares alarmantes. El ataque de Somersetshire. Asombroso descubrimiento de la policía. Una pista inesperada. El artículo continuaba diciendo: se nos informa oficialmente que la policía ha tenido conocimiento recientemente de ciertos hechos que establecen sin lugar a dudas el motivo de la brutal agresión cometida contra la señorita Jane Turner. No estamos autorizados a decir más por el momento, salvo que ciertos acontecimientos alarmantes son inminentes. Durante el viaje, mi querida milady me había presentado algunas de sus opiniones sobre el caso en sí, que a petición del jefe ahora había tomado totalmente en sus manos, y también me había contado sus planes inmediatos, de los cuales el artículo mencionado solo era el prefacio. Fue ella quien informó oficialmente a la Press Association, y huelga decirlo, la noticia apareció debidamente en la mayoría de los diarios londinenses y provinciales. Lo certera que era su intuición y lo bien pensado que estaba su plan se demostró en las 24 horas siguientes en nuestro pequeño departamento, cuando nuestra Emily, con aspecto algo importante y reverencial, anunció a Su Alteza Serenísima la Condesa de Hohenheimberg, HSH, las llamativas iniciales en la sección personal del West of England Times. Imagínense cómo me quedé mirando la exquisita aparición, toda encaje, gasa y rosas, que al instante siguiente entró en nuestra oficina pasando junto a la pobre Emily boquiabierta. ¿Acaso mi querida señora había perdido el juicio al sugerir que esta hermosa joven de cabello rubio y suave, ojos azules suplicantes y boca infantil tenía algo que ver con la brutal agresión a una dependienta? La joven condesa nos estrechó la mano a Lady Molly y a mí, y luego con un profundo suspiro se dejó caer en la cómoda silla que le ofrecían. Hablando con gran timidez, pero siempre con el tono amable de una niña que sabe que se ha portado mal, comenzó explicando que había estado en Scotland Yard, donde un hombre encantador, el jefe supongo, había sido muy amable y la había enviado allí, donde le prometió que encontraría ayuda y consuelo en su terrible, terrible problema. Animada por Lady Molly, pronto se sumergió en su narración, un patético relato de su propia frivolidad y estupidez. Originalmente era Lady Muriel Wolfe Strongham, hija del duque de Weston, y apenas salió de la escuela conoció al gran duque de Starburg-Nauen, quien se enamoró de ella y se casó con ella. La unión fue morganática. El gran duque otorgó a su esposa inglesa el título de condesa de Hohenheimberg y el rango de Alteza Serenísima. Parece que al principio el matrimonio fue bastante feliz, a pesar de la amarga animosidad de la madre y la hermana del gran duque, la gran duquesa viuda, que sostenía que todas las inglesas eran ruidosas y poco femeninas, y la princesa Amalia, que veía en el matrimonio de su hermano un serio obstáculo para la realización de sus ambiciosas aspiraciones matrimoniales. No me soportan porque no sé tejer calcetines ni hornear pasteles de almendra, dijo su querida Alteza Serenísima, mirando con tierna súplica el rostro serio y hermoso de Lady Molly. Y se alegrarán mucho de ver un verdadero distanciamiento entre mi marido y yo. Parece que el año pasado, mientras el gran duque realizaba su cura anual en Marienbad, la condesa de Hohenheimberg fue a Folkestone para cuidar la salud de su pequeño. Se alojó en uno de los hoteles de la ciudad, como cualquier dama inglesa adinerada, con enfermeras y su propia doncella, por supuesto, pero sin la parafernalia ni las molestias de su habitual séquito alemán. Durante su estancia allí, reconoció a un viejo conocido de su padre, el señor Rumbold, un rico financiero, al parecer, que en su época se movía en la alta sociedad,
pero cuya reputación se había resentido mucho recientemente debido a un sonado caso de divorcio que le dio una notoriedad nada envidiable. Su Alteza Serenísima, enjuagándose aún más los ojos azules, le aseguró a Lady Molly que en el palacio de Starburg no leía la prensa inglesa y por lo tanto ignoraba por completo que el señor Rumbold, quien solía ser una persona grata en casa de su padre, ya no era un conocido adecuado para ella. Era una mañana espléndida, continuó con suave patetismo, y me sentía fatal en Folkestone. El señor Rumbold me convenció para que lo acompañara en un viaje corto a su yate. Debíamos cruzar a Boulogne, almorzar allí y regresar a casa al fresco de la tarde. Y por supuesto algo ocurrió que inutilizó el yate, concluyó Lady Molly con gravedad, al tiempo que la propia dama hacía una pausa en su relato. Por supuesto, susurró la condesa entre lágrimas. Y por supuesto era demasiado tarde para regresar en el barco correo de la tarde. Ese barco había partido hacía una hora y el siguiente no zarpó hasta bien entrada la noche. Así que tuvo que esperar hasta entonces y mientras tanto lo vio una chica llamada Jane Turner, que lo conocía de vista y que lo ha estado chantajeando desde entonces. ¿Cómo lo adivinó?, exclamó Su Alteza, con una expresión de desconcierto tan cómico en sus grandes ojos azules que Lady Molly y yo tuvimos que reírnos a carcajadas. Bueno, respondió mi querida milady al cabo de un rato, recuperando su seriedad. En nuestra profesión tenemos la habilidad de atar cabos, ¿verdad? Y en este caso no fue muy difícil. Las citas para reuniones secretas en estaciones de tren apartadas, dirigidas a SAS. Supongo que sí, dijo SAS con un suspiro. Pero es peor aún de lo que insinúas, porque esa horrible Jane Turner, con quien fui tan amable de niña, nos tomó una foto al señor Rumbold y a mí en las escaleras del Hotel de Bains de Boulogne. La vi hacerlo y bajé corriendo las escaleras para detenerla. Entonces me habló con mucha amabilidad. ¡Qué desdichada hipócrita! Y dijo que quizá la placa no serviría una vez revelada y que si lo hacía la destruiría. Que no me preocupara. Se las arreglaría para hacérmelo saber a través de la columna del West of England Times. Que como iba a casa de mis padres en el castillo de Bristol, podía ver todos los días, pero ella no tenía ni idea de que me importara y todo ese rollo. Ay, es una chica malvada, ¿verdad?, para preocuparme tanto. Y una vez más el pañuelo de encaje encontró su camino hacia los ojos azules más hermosos que creo haber visto en mi vida. No pude evitar sonreír, aunque en realidad me daba mucha pena esa niñita tonta, emotiva y querida. Y en lugar de consuelo en el West of England Times encontró una solicitud para una reunión secreta en una estación de tren rural. Sí, y cuando fui allí aterrorizada de que me vieran, Jane Turner no me recibió en persona. Su madre vino y enseguida habló de vender la fotografía a mi marido o a mi suegra. Dijo que valía 4.000. No tenía 4.000 libras, dijo la condesa con tristeza. Así que tras mucho discutir acordamos pagarle a Jane 250 libras al año de mi asignación para vestidos. Ella se quedaría con el negativo como garantía, pero prometió no dejar que nadie lo viera mientras recibiera su dinero regularmente. También se acordó que siempre que me quedara con mis padres en el castillo de Bristol, Jane concertaría citas para verme a través de las columnas del West of England Times, y yo debía pagar las cuotas en ese momento tal como ella me indicaba. Me habría reído si todo no hubiera sido tan trágico, porque realmente era increíble cómo esa mujercita tonta e inofensiva se había dejado intimidar y chantajear por un par de mujeres avariciosas. —¿Y esto lleva así más de un año? —comentó Lady Molly con gravedad. —Sí, pero nunca volví a ver a Jane Turner. Siempre era su madre quien venía. Supongo que conocía a su madre de antes, ¿no? Oh, no, solo conocía a Jane porque había sido costurera en el castillo hace unos años. —Ya veo —dijo Lady Molly lentamente—. ¿Cómo era la mujer con la que solías encontrarte en las estaciones de tren y a la que le pagabas el dinero de la señorita Turner?
Oh, no podría decírselo. Nunca la vi bien. ¿Nunca la has visto bien?, exclamó Lady Molly, y a mis oídos bien entrenados les pareció que había un tono de júbilo en la voz de mi querida milady. No, respondió la condesa con tristeza. Siempre fijaba una hora tardía de la noche, y esas estaciones de esa línea están muy mal iluminadas. Me costaba mucho salir de casa sin provocar comentarios, y solía rogarle que me dejara encontrarme con ella en una hora más conveniente, pero siempre se negaba. Lady Molly permaneció pensativa un rato. Luego preguntó bruscamente: ¿por qué no denuncia a Jane Turner por chantaje? «Oh, no me atrevo», exclamó la condesa con auténtico terror. «Mi marido nunca me lo perdonaría, y sus parientes harían todo lo posible después por ahondar la brecha entre nosotros». Fue por el artículo del periódico londinense sobre la agresión a Jane Turner, la mención de una pista y de acontecimientos alarmantes, que me aterroricé y fui a Scotland Yard. Oh, no, prométame que mi nombre no será arrastrado en ese caso. Me arruinaría para siempre. Ahora sollozaba. Su dolor y miedo eran muy patéticos de presenciar, y gimió entre sollozos. Esa gente malvada sabe que no me atrevo a arriesgarme a que me descubran, y simplemente me acosan como vampiros por eso. La última vez que vi a la anciana le dije que se lo confesaría todo a mi marido. No podía soportar seguir así. Pero ella solo se rió. Sabía que nunca me atrevería. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Lady Molly. Hace unas 3 semanas, justo antes de que Jane Turner fuera asaltada y le robaran las fotografías. ¿Cómo sabes que le robaron las fotografías? Me lo escribió, respondió la joven condesa, que parecía extrañamente sobrecogida por la sincera pregunta de mi querida milady, y de un delicado bolso sacó un trozo de papel que mostraba rastros de muchas lágrimas amargas en su superficie arrugada. Se lo entregó a Lady Molly, quien lo tomó. Era una carta mecanografiada, sin firma. Lady Molly la leyó primero en silencio y luego me leyó su contenido en alta voz. S.A.S. La condesa de Hohenheimberg. ¿Crees que te he estado molestando los últimos 12 meses por tu aventura con el señor Rumbold de Boulogne? Pero no fui yo. Fue alguien con poderes sobre mí que sabía de la fotografía. Me obligó a actuar como lo hice. Pero mientras conservé la foto estabas a salvo. Ahora me ha agredido, casi me mata y se ha llevado el negativo. Puedo y lo haré sacárselo de nuevo, pero me costará un buen dinero. ¿Puedes conseguir 1000 libras? ¿Cuándo conseguiste eso?, preguntó Lady Molly. Hace solo unos días, respondió la condesa. Y he estado sufriendo agonías de duda y miedo durante las últimas 3 semanas, pero no he tenido noticias de Jane desde el ataque, y me preguntaba qué habría pasado. Espero que no le hayas enviado una respuesta. No. Iba a hacerlo cuando vi el artículo en el periódico londinense, y el temor de que todo se hubiera descubierto me sumió en un tal estado de agonía que fui directamente a la ciudad y vi al caballero de Scotland Yard, quien me recomendó a usted. Oh, suplico una y otra vez, no hará nada que cause un escándalo. Prométemelo. Creo que preferiría suicidarme antes que afrontarlo y podría encontrar 1000 libras. No creo que necesite hacer ninguna de las dos cosas, dijo Lady Molly. Ahora, ¿puedo reflexionar sobre todo el asunto del silencio?, añadió, y hablando con mi amiga, quizá pueda darle buenas noticias pronto. Se levantó insinuando amablemente que la entrevista había terminado. Pero aún no era así, pues había muchas súplicas y muchas lágrimas por una parte y reiteradas palabras de aliento por la otra. Sin embargo, cuando unos 10 minutos después las delicadas nubes de encaje y gasa finalmente se dispersaron de nuestra oficina, ambas sentimos que la pobre, inofensiva e indeciblemente tonta dama parecía claramente consolada y más feliz que en los últimos 12 meses. Sí, ha sido una completa tonta, me decía Lady Molly una hora después, mientras almorzábamos. Pero esa Jane Turner es una chica extraordinariamente inteligente.
Supongo que piensas como yo que la misteriosa anciana, que parece haberse hecho pasar por la madre todo el tiempo, fue cómplice de Jane Turner y que la agresión fue un montaje entre ellos, dije. El inspector Danvers estará encantado porque esta teoría se acerca mucho a la suya. Fue todo el comentario que se hizo a lo que dije. Estoy segura de que era Arthur Cutbach, el novio de la chica después de todo, repliqué con vehemencia, y verás que puesta a prueba con testimonio jurado, su coartada en el momento de la agresión no se sostiene. Además ahora, añadí triunfante, tenemos un conocimiento que siempre ha faltado, el motivo. Ah, dijo milady sonriendo ante mi entusiasmo, ¿así es como argumentas, Mary? Sí. Y en mi opinión, la única duda es si Arthur Cutbach actuó en connivencia con Jane Turner o en su contra. Bueno, supongamos que vamos a aclarar ese punto y algunos otros, concluyó Lady Molly al levantarse de la mesa. Decidió regresar a Bristol esa misma noche. Nos íbamos a las 8:50 p.m. y yo me estaba preparando, el taxi ya estaba en la puerta, cuando me sobresalté un poco al ver aparecer repentinamente en mi habitación a una anciana muy elegantemente vestida, con el pelo blanco como la nieve recogido en lo alto sobre un rostro severo e intrigante. Una risa alegre y sonora que brotó de su boca arrugada y un examen más atento por mi parte pronto revelaron la identidad de mi querida milady, ataviada para parecer una gran dama de la vieja escuela, extremadamente digna, mientras que un par de pendientes largos y anticuados le daban un aire extraño y extranjero a toda su apariencia. No entendí bien por qué eligió llegar al Gran Hotel de Bristol con ese disfraz en particular, ni por qué anotó nuestros nombres en la reserva del hotel como Gran Duquesa y Princesa Amalia von Starbuck, de Alemania, ni me dijo nada esa noche. Pero a la tarde siguiente, cuando salimos juntas en un coche, ya estaba completamente metida en el papel que me tocaba interpretar. Milady me había hecho vestir con un traje de seda negra muy rico de su propiedad y me ordenó peinarme con raya en el pelo y un moño atrás. Ella misma parecía más realeza viajando de incógnito que nunca, y no es de extrañar que niños pequeños y jóvenes comerciantes nos miraran boquiabiertos cuando bajamos de nuestra casa frente a una de las casitas de aspecto miserable de Bread Street. En respuesta a nuestro llamado, una criada desprolija abrió la puerta, y milady le preguntó si la señorita Jane Turner vivía allí y si estaba en casa. Sí, la señorita Turner vive aquí y como es jueves y cierra temprano ha vuelto del trabajo. Entonces, por favor, dígale, dijo Lady Molly con su tono más solemne, que la gran duquesa viuda de Starbuck Neuwen y la princesa Amalia desean verla. La pobre criada casi se cae hacia atrás de la sorpresa. Jadeó con agitación. ¡Caramba! Y luego corrió por el estrecho pasillo y subió la empinada escalera, seguida de cerca por mi querida milady y por mí. En el rellano del primer piso, la chica, con nerviosa prisa, llamó a una puerta, la abrió y murmuró casi audiblemente: «Señora, señorita». Luego huyó escaleras arriba sin control. Nunca he podido decir si esa chica pensaba que éramos lunáticas, fantasmas o criminales. Pero Lady Molly ya había entrado en la habitación donde la señorita Jane Turner, al parecer, estaba sentada leyendo una novela. Se levantó de un salto cuando entramos y se quedó mirando con los ojos abiertos las magníficas apariciones. No era una chica fea, salvo por la mirada provocadora y atrevida de sus ojos negros y su aspecto desaliñado. «Le ruego que no se moleste, señorita Turner», dijo Lady Molly en un inglés mal hablado, mientras se dejaba caer en una silla y me hacía señas para que hiciera lo mismo. «Por favor, siéntese, seré breve. Tiene una fotografía comprometedora, ¿verdad? De mi nuera, la condesa de Hohenheim. Soy la gran duquesa de Starbuck Neuwen. Ella es mi hija, la princesa Amalia. Estamos aquí de incógnito, ¿entiende, no?»
y con una elegancia inimitable, mi querida Milady levantó unas miradas fijas y las posó en la figura temblorosa de Jane Turner. Nunca había visto sospecha, ni siquiera terror, tan claramente reflejados en un rostro joven, pero le haré justicia al decir que se recompuso con una fuerza de voluntad maravillosa. Luchó contra el asombro. Respeto por esta gran dama, o mejor dicho, la falta de respeto de la clase media británica por la superioridad social, sobre todo si era extranjera, ¿le servía de mucho? No sé de qué habla, dijo con un arrogante movimiento de cabeza. Es mentira, ¿verdad?, replicó Lady Molly con calma, mientras sacaba de su bolso la carta mecanografiada que Jane Turner había enviado a la condesa de Hohenheim. Se la escribió a mi nuera. La carta me llegó a mí en lugar de a ella. Me interesa mucho. Le daré 2000 libras por la fotografía de ella y del señor Rumbold. Me la venderá por eso, ¿no? La aparición de la carta había acobardado un poco el audaz espíritu de Jane, pero seguía desafiante. No tengo la fotografía aquí, dijo. Ah, no, pero la recibirá, ¿sí?, dijo Milady, guardando la carta en su bolso con calma. En la carta ofreces conseguirla por 1000 libras. Te daré 2000. Hoy es día festivo. Recibirás la fotografía del caballero, ¿no? Y esperaré aquí hasta que regreses. Se arregló las faldas y cruzó las manos plácidamente como quien está dispuesta a esperar. No tengo la fotografía, dijo Jane Turner con tenacidad, y no puedo conseguirla hoy. La persona que la tiene no vive en Bristol. ¿No? Ah, pero casi, ¿verdad?, replicó Milady plácidamente. Puedo esperar todo el día. No, no le recibirá, replicó Jane Turner con voz que temblaba ahora con evidente rabia o miedo. No sabía cuál. No puedo conseguir la fotografía hoy, así que debe irse. Así que ahí lo tiene. Y no la venderé, no se la venderé. No quiero sus 2000 libras. ¿Cómo sé que no es una impostora? Te digo, mi buena niña, dijo Lady Molly en voz baja, que si salgo de esta habitación sin la fotografía, iré directa a la policía con esta carta y serás procesada por el gran duque, mi hijo, por chantajear a su esposa. Verás, no soy como mi nuera, no temo un escándalo. Así que traerás la fotografía, ¿verdad? La princesa Amalia y yo te esperaremos aquí. Este es tu domicilio, ¿verdad?, añadió, señalando una puerta que obviamente daba a una habitación interior. ¿Te pondrías el sombrero y te irías enseguida, por favor? 2000 libras o 2 años de cárcel. Tienes la opción, ¿verdad? Jane Turner intentó mantener su aire desafiante, mirando a Lady Molly directamente a la cara, pero yo, que la observaba, pude ver cómo la audacia en sus ojos daba paso gradualmente al miedo, y luego al terror, e incluso a la desesperación. El rostro de la muchacha parecía literalmente envejecer mientras lo miraba, pálido, demacrado y ojeroso, mientras Lady Molly mantenía sus ojos severos y luminosos fijos en ella. Entonces, con un gesto curioso y salvaje que de alguna manera me llenó de miedo indescriptible, Jane Turner giró sobre sus talones y corrió hacia la habitación interior. Siguió un momento de silencio. Para mí fue tenso y angustioso. Aguzaba el oído para escuchar lo que sucedía en esa habitación. Que mi querida Milady no era tan insensible como quería aparentar, lo demostraba la extraña mirada de expectación en sus hermosos ojos. Los minutos transcurrían rápidamente. No habría podido decir cuánto después. Era consciente del monótono tic-tac de un reloj sobre la destartalada repisa de la chimenea, del chico de los recados gritando a todo pulmón desde fuera, del paso mesurado del caballo del coche que nos había traído hasta aquí, que subía y bajaba por la calle. De repente se oyó un estruendo violento, como si se derribaran muebles pesados. No pude reprimir un grito, pues mis nervios estaban a flor de piel. «¡Rápido, Mary! ¡A la habitación interior!», dijo Lady Molly. «Pensé que la chica podría hacerlo». No me atreví a preguntar qué significaba eso, sino que corrí hacia la puerta. Estaba cerrada con llave. «¡Abajo, rápido!», ordenó Milady.
Le ordené a Danvers que estuviera de guardia afuera. Pueden imaginarse cómo corrí y cómo bendecí la previsión de mi querida milady en medio de su audaz plan, cuando tras haber forzado literalmente la puerta principal, vi al inspector Danvers vestido de civil patrullando tranquilamente la calle. Le hice una seña, estaba vigilando atentamente y juntos corrimos de vuelta a la casa. Por suerte, la casera y la criada estaban ocupadas en el sótano y no oyeron el estruendo ni me vieron correr en busca de Danvers. Mi querida milady seguía sola en el lúgubre salón, apoyada contra la puerta de la habitación interior con la oreja pegada a la cerradura. «Creo que aún no es demasiado tarde», susurró apresuradamente. «Ábrela, Danvers». Danvers, que es un hombre corpulento y fuerte, no tardó en apoyar el hombro en la destartalada puerta que se dio al primer golpe. La visión que nos recibió me llenó de horror, pues nunca había presenciado una tragedia semejante. La desdichada Jane Turner había atado una cuerda en una anilla del techo, que supongo que en su día albergó una lámpara colgante. Con el otro extremo de la cuerda había formado un nudo corredizo y se lo había pasado alrededor del cuello. Al parecer se había subido a una mesa y luego había hecho todo lo posible para acabar con su vida pateando la mesa que tenía debajo. Ese fue el estruendo que oímos y que nos hizo acudir a su rescate. Por suerte sus pies se habían enganchado en el respaldo de una silla cercana. La soga la estaba estrangulando y su rostro era horrible de ver, pero no estaba muerta. Danvers la bajó enseguida. Es socorrista y ya ha hecho estos terribles trabajos antes. En cuanto la chica se recuperó parcialmente, Lady Molly nos mandó a él y a mí fuera de la habitación. En la oscura y polvorienta sala donde apenas unos momentos antes había interpretado mi pequeño papel en una comedia lúgubre, esperaba ahora saber cuál sería la continuación. Danvers llevaba un rato fuera y las sombras de la tarde se cernían. La calle, de aspecto miserable, parecía particularmente lúgubre. Eran casi las 6, cuando por fin oí el grato roce de las sedas, el abrirse de una puerta, y por fin mi querida señora, con aspecto serio pero sereno, salió de la habitación interior y, haciéndome señas, sin decir una palabra, me condujo fuera de la casa hacia la tienda que aún esperaba en la puerta. «Le enviaremos un médico», fueron sus primeras palabras en cuanto dejamos atrás Bread Street. «Pero ya está bien, solo necesita un somnífero. Bueno, creo que ya ha sido castigada lo bastante. No volverá a intentar el chantaje». «¿Entonces la fotografía nunca existió?», pregunté asombrada. «No, la placa fue un fracaso, pero Jane Turner no renunciaría tan fácilmente a la idea de sacarle dinero a la pobre y pusilánime condesa. Sabemos cómo logró aterrorizar a esa mujercita tonta. Es asombroso lo astutamente que una chica como esa urdió un plan tan complejo completamente sola». «¿Completamente sola?» «Sí, no había nadie más. Era la anciana que solía recibir a la condesa y que llamó a la puerta principal del edificio de apartamentos Weston. Organizó toda la puesta en escena del asalto, ella sola, y metió a todos en la escena. Fue una ejecución perfecta. Lo planeó y ejecutó porque temía que la pequeña condesa se viera incitada a confesar su locura a su marido o a sus padres, cuando inevitablemente se presentara una acusación por chantaje. Así que lo arriesgó todo en una gran jugada y casi logró obtener 1000 libras de su Alteza Serenísima, con la intención de tranquilizarla en cuanto estuviera el dinero, diciéndole que el negativo y las copias habían sido destruidas. Pero la aparición de la gran duquesa de Starbourne-Neuwied esa tarde la aterrorizó hasta la desesperación. Enfrentada a la acusación que temía y a la prisión que no se atrevía a afrontar, en un ataque de locura intentó quitarse la vida. Supongo que ahora todo el asunto quedará en el olvido. «Sí», dijo Lady Molly con un suspiro melancólico. «El público nunca sabrá quién agredió a Jane Turner». Naturalmente, se sintió un poco arrepentida, pero fue una alegría el día en que pudo asegurarle a su Alteza Serenísima
la condesa de Hohenheimberg, que nunca más tendría que temer las consecuencias de la fatal locura de aquel día.